un título que estamos llevando en el estudio del libro de Romanos, que hemos estado aprendiendo sobre la importancia de la columna del cristianismo, porque este libro trae una de las doctrinas más esenciales de lo que es el Evangelio. Y Pablo escribe esta carta a los cristianos que vivían ahí en Roma, y él aún todavía no iba a visitarlos. Y dice la Escritura, aquí estamos concluyendo lo que hemos estado llevando en estos estudios, en estos 6 clases que estamos llevando, sobre cómo Dios llamó a Pablo, cómo Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Después empiezan las acusaciones contra toda la humanidad, él siendo como el secretario en la corte que está llevando apuntes, pero también como el fiscal acusador, acusando a toda la humanidad, y que está presente, por ejemplo, los testigos, y también está presente el juez. Y el fiscal acusador ahorita, vamos a decir que está en ausencia. El fiscal acusador es Satanás, quien siempre nos está acusando, condenando. Y Pablo está presentando las acusaciones. Pablo confrontó a los idólatras, que es en el capítulo 1. Aquellos que hicieron a un lado a Dios, empezaron a adorar a las criaturas y no al Creador. Más adelante en el capítulo 2 nos habla de los hipócritas, cuando dice: tú que dices que no has de hacer esto y lo haces, y que por culpa de ellos es blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante habla de los religiosos, que fue la clase pasada, donde nos habla de aquellos que creían que por ser judíos eran justificados, pero Pablo termina diciendo de que todos están bajo el pecado, o sea, todos, porque heredamos el pecado original, y que ahora nos va a dar otro punto, pero va a concluir sus argumentos finales en la corte de Dios, dando por sentada la acusación contra toda la humanidad. Y dice en el versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando a los cristianos. Dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Aquí está concluyendo todos, gentiles o judíos. Gentiles es todo aquel ser humano que no es judío, del linaje de Abraham. Dice: como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Bueno, aquí Pablo está como secretario y fiscal acusador en la corte celestial. Está leyendo los cargos contra toda la humanidad, y quiero que vea ese cuadro donde está el juez, está el tribunal, están los acusados, están los testigos, y vamos a decir que está lo que son la corte, donde están los 12 patriarcas, están los ancianos, y está la ley, está lo que son la conciencia como testigos, y obviamente que está allá Dios, Cristo Jesús, quien va a dar por sentada la justicia de Dios, porque todo privilegio le ha dado Dios a Jesucristo para que juzgue con justo juicio. Y aquí Pablo está leyendo los cargos contra toda la humanidad, judíos y gentiles, delante de Dios. Primero presenta las acusaciones de Dios y representada por la presencia, la excelencia de Dios, y representada por la verdad, y condena la mentira e injusticia de los hombres y la maldad. Los presenta como los ingratos y malagradecidos, los necios e idólatras, que habla en el capítulo 1, porque dice: por cuanto no le dieron gracias a Dios. Primero exalta a Dios,
que Dios desde la creación les mostró a toda la humanidad a través de las cosas invisibles y de las visibles de su eterno poder, de manera que no tienen excusa. Y viene la acusación, dice, por cuanto no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron, Dios los entregó una mente reprobada y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, una cosa, un hombre necio es aquel que se obstina en no obedecer lo que ya sabe que debe de hacer. Ese es un necio. Y los menciona idólatras, porque rebajaron su mirada de donde estaba Dios y rebajaron su mirada y miraron al hombre, empezaron a adorar al hombre y a las criaturas, haciendo a un lado a Dios. También habla de aquellos hipócritas moralistas que se sienten superiores, pero que son peores que aquellos que ellos mismos están condenando. Por ejemplo, tú que dices que no has de robar, ¿robas? Tú que debes de hacer esto y no lo haces, entonces también los condena. Y Pablo termina acusando a los religiosos, a los judíos y creyentes que piensan que porque nacieron en una casa religiosa, con los judíos ahí, son merecedores de las riquezas de Dios por la herencia de abolengo. Y Pablo termina acusando a toda la humanidad, presentando a 3 testigos. Cuando dice que también está condenando a los judíos, recuerden de que muchos judíos deliberadamente ellos decidieron no obedecer a Jesús. Ellos estaban esperando al Mesías, pero cuando vino el Mesías dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y el ejemplo está en que en la cruz había uno que se arrepintió y el otro no se arrepintió, también era judío, pero él lo rechazó. Entendemos lo que nos enseña el Señor Jesucristo en la historia del rico y Lázaro. El rico era judío, por eso lo llama hijito. Abraham le dice hijito, acuérdate. Significa que era de la casa de Abraham, pero también él estaba siendo condenado, torturado en esa llama, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas. Pablo termina acusando a toda la humanidad y a judíos y creyentes que piensan que porque nacieron en una casa religiosa son merecedores de las riquezas de Dios por herencia de abolengo. Y Pablo termina acusando a toda la humanidad presentando a 3 testigos. Uno, la creación misma, que da legitimidad del poder y la santidad de Dios. Por eso dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. O sea, ellos entendían, y mire que no tenían un libro, una Biblia, con dibujitos, no, ellos entendían de que había un Dios creador y ese Dios creador era el que les había dado todo. Entonces, por herencia, por cultura, ellos sabían, pero vemos cómo poco a poco ellos se fueron desviando, negándose, de tal manera que llegaron a una postura en sus pensamientos, en sus razonamientos, de que su pensamiento era de continuo solamente el mal. De tal manera que Dios tuvo que acabar con toda esa generación y ahí sobrevivió Noé y sus hijos. Bueno, más adelante conocemos la historia, construyeron su propio medio de salvación y siguieron con el pecado. Otro testigo que está ahí es la palabra. Ya cuando llegó Moisés, Dios le da la palabra, los 603 estatutos, donde le dice al pueblo judío qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Y esa ley los estaba apartando. La ley era como el margen para el pueblo hebreo de que no hicieran lo mismo que las otras naciones. Y eso era lo que les debería de ayudar para estar esperando a la venida del Señor. Porque ya estaba prometido desde Génesis 3:15. Es cierto que dice, si cumples esto, vivirás. Pero era imposible de que alguien cumpliera la ley. ¿Por qué? Porque todos ya habían heredado el pecado original.
Era imposible, tarde que temprano se iba a manifestar naturalmente. No tenían que irse a robar o no. Un solo pecado iba a quedar destituido de la gloria de Dios. Entonces, la ley no era para salvar, era para mostrarles su incapacidad de salvarse a sí mismos. Era por eso de que tenían que estar esperando a Dios. Entonces, número 3, la conciencia, que nos dice Romanos capítulo 2, está presentando a los testigos, la conciencia de todo ser humano que atestigua lo bueno y lo malo, de modo que todos son acusados con pruebas indubitables, de manera que los declara culpables. ¿Por qué? Porque aún así había gentiles, o en toda la humanidad, había gentiles que no tenían el Pentateuco, no tenían la Torá, pero Dios ya les había puesto en su conciencia a todo ser humano de hacer lo bueno y lo malo. De hecho, hay algunas culturas que tenían conocimiento de leyes morales que se asemejan a los 10 mandamientos. No debes de robar, honra a tus padres, no matarás, no esto, aquello, y se asemejan tanto, y aún así, si usted busca en internet, va a encontrar ciertas tablas o jeroglíficos donde están las tablas que los regían a ellos como culturas, como etnias, como algunas civilizaciones, y que ese era su entorno, de tal manera que era para que vivieran en armonía. ¿Y cómo es que ellos sabían eso? Porque Dios había escrito en sus corazones esa ley moral de hacer lo correcto. Y como dice Pablo, dice que la ley moral, dice que atestigua contra todo ser humano, dice, de modo que la obra, dice que Dios les puso la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el día del juicio, haga de cuenta que la persona podrá decir, no, yo no sabía que robar era malo. Entonces su conciencia, ¿se acuerda de aquel brinquito? La conciencia va a salir de él. No, sí, tú sabías, yo te dije. La conciencia es como el angelito blanco y el angelito azul, o el diablillo azul, no, rojo, perdón, ese le va a decir, no, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Y el angelito le va a decir, no, no lo hagas, porque tú sabes que está mal, tú sabes que no debes hacer eso, no le pegues a tu hermanito, no hagas eso, no le robes, no le contestes a tus padres. Entonces, cuando no hacían caso de eso, la misma conciencia decía, pues, ¿cómo te defiendo? La conciencia es el juez insobornable al quien no podemos engañar. Entonces, en el día del juicio va a estar la ley, que vamos a ser juzgados por su palabra. Número 2, las evidencias de la creación. ¿Cómo de que vienes de un Big Bang? ¿Estás menospreciando la obra de Dios en su creación? Que tú fuiste creado, formado con las manos de Dios en el vientre de tu madre. ¿Cómo Dios te creó al hombre del polvo de la tierra? Es por eso que nosotros tenemos, para alimentarnos y para subsistir, necesitamos los elementos que están en la tierra. Hierro, potasio, todo lo que está en la tierra. Bueno, no todo, ¿verdad? Porque hay algunas que nos pueden hacer daño o que no deben de sobrepasar. Pero el cuerpo se alimenta, los alimentos que nosotros comemos están constituidos de la tierra. Nosotros nos alimentamos de partículas del espacio. No, es de lo que Dios proveyó de la tierra. Vitaminas, proteínas, minerales, es lo que necesita el cuerpo para alimentarse. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque somos espíritu, cuerpo y alma. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Imagínese a alguien que no abra la Biblia, está anémico. Imagínese a alguien que no se alimenta físicamente. ¿Qué pasa? Pues no tiene nutrientes, no tiene defensas, y una enfermedad, cualquier enfermedad lo va a debilitar, lo va a tumbar. Ahora imagínese en el alma, cuando usted no alimenta su alma, donde está la emoción, el intelecto y la voluntad, usted se la va a creer de todo lo que le digan.
¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de evaluar, calcular, porque no conoce, no se ha alimentado. Tal vez usted nunca fue a la escuela, pero tiene una conciencia de que no, ¿cómo de 2 higos y tú quieres que te dé 5? No, 5 y 5. Son cosas que en el sentido común uno lo sabe. Bueno, Pablo está presentando y concluye que el veredicto de todo ser humano es culpable, lo declara culpable, y que está bajo el pecado, y la paga del pecado es muerte. O sea, esto Dios ya no lo puede cambiar porque Él lo dijo. Es un decreto. Está constituido que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Es una ley indubitable, una ley inexorable. No se puede cambiar, como no se puede cambiar que después del sol viene la luna. De una estación viene otra estación, porque Dios así lo estableció. Ahora, así también el ser humano es declarado culpable y que está bajo el pecado, y la paga del pecado es muerte, y la ley demanda un castigo. Si usted viola la ley humana, la ley terrenal, la ley social, la ley demanda castigo. El fuego eterno para todos, terminando con sus alegatos finales, el fiscal acusador, aquí Pablo, para la corte, los veredictos se describe el veredicto, está tomando de varios pasajes del Antiguo Testamento, lo que va a decir ya con el versículo 10, como está escrito, y ya lo que es del versículo 10 hasta el versículo 18 va a estar tomando partes o porciones del Antiguo Testamento, de manera que los judíos y que ahora los gentiles que ya tenían parte del Antiguo Testamento, pues ellos iban a entender, porque todo la Biblia se interpreta con la misma Biblia, y Pablo no lo está sacando nada más porque sí o que se le ocurrió, sino de que ellos entiendan y que vayan de acuerdo a lo que les está diciendo Pablo, para que comprueben y que no puedan acusar a Dios de lo que ya les está demandando, para declararlos culpables. Del capítulo 10, versículo 10 al 12 dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí Pablo está incluido también. No hay ni siquiera uno. Nadie puede decir, yo no soy tan malo. Escuche la expresión, yo no soy tan malo. Reconoces de que sí eres malo, de que no te comparas con el Chapo, con Hitler, con algún narcotraficante, con un violador, un asesino en serie. Pero eso no significa que seamos inocentes, porque nadie puede decir yo no he pecado, porque todos pecamos, porque el pecado mora dentro de nosotros. Nadie puede decir no, yo no miento, pues ya te haces mentiroso, porque todos mentimos. A veces con premeditación, alevosía y ventaja. Hay veces que hasta inocentemente puede salir una mentira. Amén. ¿Tienes frío? No tengo frío. No, sí tienes frío. Entonces, que te estés aguantando es otra cosa, pero te hicieron una pregunta, ¿tienes frío? Y tú dices, no tengo frío. No, pues sí tienes frío. Ahora, en Eclesiastés, como digo, va a tomar parte de lo que son escrituras del Antiguo Testamento. Si gusta apuntarlas o ir conmigo a la escritura. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí el rey Salomón está afirmando: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es como diciendo, nadie es tan bueno. Todos
nadie puede decir, yo nunca he cometido pecado. ¿Por qué? Porque si tú no has cometido pecado, tú tendrías todo el derecho de estar delante de Dios y según tu palabra, tú dijiste, el que cumpla estas palabras vivirá. Significa que yo no me merezco la muerte, me merezco la salvación. El único que pudo haber dicho eso y no lo hizo porque había un propósito en su muerte fue Jesucristo. Porque la muerte no lo pudo retener. El propósito de la muerte era de llevarse a todos aquellos los pecadores. Cuando Jesús murió, ascendió al Seol, y en ese momento la muerte lo examinó. O sea, porque se hubiera sido como una mancha, un pecado, otro pecado, otro pecado. Lo examinó, es que no hay pecado en él, y Jesús venció a la muerte. Jesús, siendo eterno, dijo, Él puso su vida por nosotros, pero aún la muerte no lo pudo retener. Era por eso de que Él no se merecía la muerte, sino que es una acción impuesta de parte de Dios, porque Él tomó nuestro pecado, se hizo pecador por nosotros, no porque haya pecado, porque en su deidad era imposible de que pecara. Él era santo, santo, santo. Dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Él se cobijó de nuestro pecado, se puso nuestros trapos apestosos de pecado. Entonces, cuando Él murió, murió como hombre, como Dios, era imposible que muriera. Entonces, ahí, cuando llega, la muerte no lo pudo retener. Y es una ley inexorable. Alma que pecare, ésta morirá. Él murió voluntariamente porque tomó nuestro pecado, pero siendo inocente venció a la muerte. Siendo sin pecado, venció al pecado. Eran las dos armas que tenía Satanás. La paga del pecado es muerte. Sí, venció el pecado siendo inocente. Venció a la muerte siendo inocente. Entonces la muerte no lo pudo retener. Entonces, dice Eclesiastés, ciertamente no hay hombre, hablando en lo natural, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí está asegurando que todos somos pecadores. Y nadie puede decir, yo no he pecado. Por muy santurrón que se quiera sentir, por muy ilustre, por muy apóstol, profeta, lo que te quieras poner, no hay justo ni aún uno. Pablo termina diciendo en el capítulo 6, dice, ahora entiendo que el pecado mora dentro de mí, miserable de mí. ¿Quién me apartará de esta carne? Él sabía que era salvo, pero que también en esa simiente del nuevo Pablo, esa no peca. Sin embargo, en lo externo, pues pecaba. Porque no que no haya pecado, porque seguía siendo un ser humano y seguía teniendo esas luchas. Porque dice, el bien que quiero hacer ese no hago, más el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? No hay pastor que diga, yo no peco. Te haces mentiroso, te haces jactancioso, te haces vanidoso. No, todos pecamos. Por eso tenemos a un abogado quien intercede por nosotros y confesamos nuestros pecados. Y eso es tener una comunión con Dios. Señor, he pecado, porque te debe de doler el pecado. Si no te duele el pecado que estás cometiendo, entonces ya tu corazón va a empezar a cauterizarse por el pecado. ¿No te pasó nada hoy? ¿Te peleaste? ¿Discutiste? No pasó nada. Y al contrario, quieres la venganza, quieres la revancha en el pleito, con el patrón, con los hijos, con el esposo, la esposa, y se va cauterizando tu corazón de tal manera que cuando cometes un pecado ya te haces insensible, porque ese corazón se viene empedreciendo y ya no sientes. No, todos lo hacen y te empiezas a justificar, y aquí ya corres el riesgo de apartarte de Dios. Por eso hacer una autoevaluación cada día. ¿Qué fallé hoy? Ay, Señor, fallé, y te empieza a doler una carga. Inclusive cuando estás ahí discutiendo, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, no lo digas. Y ya dijiste cosas, hiciste algo,
Y después te sientes así, ay, lo hice. Y entonces escucha la voz: hijito mío, si alguno pecare, abogado tenemos. Y como que te resiste todavía a confesar tu pecado. Entonces ya hasta que ya llega el punto de que es insoportable ese sentimiento de culpa, y ya vas y como: Señor, perdóname, esto y lo otro, y te sientes mal. Porque si no te sientes mal por el pecado que cometiste, aquí hay un problema. O no eres hijo de Dios, o el corazón se está empezando a cauterizar, de tal manera que muchos por eso desertan. Por eso dice que no vienen a la iglesia, para que sus obras no sean reprendidas. De tal manera que yo le estoy predicando y se sienten así ofendidos, mejor se salen al pasito, o ya no regresan, o qué sé yo. Pero ese es el punto, porque te está confrontando no el pastor, sino la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es para sanar, para restaurar, para redarguir, con sabiduría, con humildad. Ya cada quien decide. Yo predico. Yo no voy a cargar sus pecados, yo tengo los míos, en lo cual yo también tengo que ponerme a cuentas. Amén, hermanos. Ahora, y no es solo por, repito el versículo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y no es porque quiera pecar, sino por naturaleza. Todo hombre y mujer no tiene otra alternativa que pecar, porque es su naturaleza. Pues vemos a las niñas, ¿no? Sí, inocentes, y están jugando, de repente se pelean y otra vez vuelven y están riéndose ya. Pero van a crecer, de tal manera que van a terminar hasta ofendiéndose. Tienes cara de limón y tú tienes cara de papaya, y van a empezar a ofenderse, las niñas, los niños, porque van creciendo, el corazón se va endureciendo. Por eso en la etapa de la inocencia, los niños, aunque hagan una maldad, es inocente, porque hay esa ausencia de pecado. Lo hacen por instinto, no tanto por conciencia, porque están en la inocencia. Ya cuando cometen un pecado, que saben ellos en su sentir de que lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja, aquí ya mueren espiritualmente, y ahora sí ya necesitan a un Salvador. No hay una edad, pero pues antes eran, yo creo, de 10 hasta 15 años tal vez, por la inocencia. Ahora no. Lamentablemente los niños están tan despiertos que ya saben, es más, nacen con el teléfono. Cómo le empiezan a mover: aquí no me gusta, y se empiezan a hacer tercos. Quítales el teléfono. Te dicen: quítame la vida, mamá, pero no me quites el teléfono. Así empieza. Entonces, se ha ido disminuyendo la edad, creo yo, de acuerdo a cómo los estén creando. Pero tarde que temprano se manifiesta el pecado por la propia naturaleza heredada. No pecan para ser pecadores nuestros niños. No, voy a pecar para ser pecador. No, porque eres pecador pecas. Porque ya el pecado ya va intrínsecamente en nosotros, en la genética ya está. Nadie puede decir: aunque digas yo no quiero pecar, terminarás pecando. Yo recuerdo que le decía en mi adolescencia a mi mamá, porque yo veía a mi papá que tomaba: yo nunca voy a tomar. Y ella me decía: ay, mijito. Llegó un día en que mi mamá me dijo: ay, mijo, ¿te pareces tanto a él? Aunque te quejes de él, y que esto, que caminas igual, hablas igual, y esto, que todo lo haces igual. Y yo quise defenderme, no, y me acordé, y hacía una evaluación, me desarmó. Sí, es cierto. Terminé igual de tomador, de maldiciente, de todo eso. Y dije: ay, sí, ya me quedé callado mejor. Porque lo que no quería hacer, eso terminé haciendo. Pablo dijo: el mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. Por tantas cosas, por el ejemplo que vi, influenció en mí, y aunque me molestaba cómo maltrataba a mi mamá, terminé haciendo lo mismo. Y lo que hace la diferencia es Cristo Jesús. Por eso, nuestros niños, adolescentes, no pecan para ser pecadores, sino que pecan porque es pecador.
El pecado es la evidencia de lo que ya es por naturaleza, eso ya está dentro. Por eso termina diciendo, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, incluso María. Porque si, según la iglesia tradicional, María siempre virgen y que ascendió al cielo porque sin pecado concebido, eso es una herejía. Lo digo no, sin ofender a los primos. No, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque no pretendo ofenderlos. Lo que estoy diciendo es decir, no hay justo ni aun uno. Si no hubiera dicho, a excepción de María. Porque ella nació con la misma tendencia de todo ser humano. Ese dogma de María, la concepción inmaculada de María, significa que nació sin pecado. Pero eso no dice la Biblia, porque la Biblia registraría que el ángel Gabriel vino con la mamá y que concibió de parte de Dios, así como lo hizo el Espíritu Santo con María. Pero eso no está registrado. Yo no tengo la responsabilidad ni la obligación de decir algo que no está ahí. Porque el pecado entró por el hombre, no por la mujer. La mujer fue engañada, sí, y no lo hace inocente. Pero el responsable, a quien se le había dado el mandamiento antes de la creación de la mujer, fue al hombre. Si comes del fruto de este árbol, morirás. Y la mujer lo sabía porque la serpiente vino a cuestionar a Eva. ¿Es verdad que Dios dijo que no comieran de este árbol? Y ella contestó con convicción. Y dice que ni lo toquemos. Le inventó. Pero qué bueno que hubiera sido no tocarlo. Pero fue engañada. Ahora, Adán no fue engañado. Es por eso que él sí fue con premeditación, alevosía y ventaja. Mire, Eva fue engañada, pero la acusación de Dios contra el hombre no fue tanto porque comió el fruto prohibido, sino porque le dijo, por cuanto le has hecho caso a tu mujer. Mire, en cuanto la mujer probó el fruto prohibido, cambió. De su inocencia se volvió la tóxica. Porque le dice, por cuanto obedeciste, no fue una sugerencia. ¿Sí ve la diferencia? Una sugerencia, bueno, tú puedes decir sí o no. Pero cuanto obedeciste, significa que hubo un mandamiento. Aquí desde ese momento la mujer que empezó a gobernar, algo entró en ella. ¿Qué? Ahí vas a estar, mira, pruébalo. No seas collón. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le diría? De tal manera que el otro ni a lo mejor ni le dio tiempo de evaluar, pero es que Dios dijo, no, le tuvo más miedo a la mujer que a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque no le dijo, porque comiste del fruto. No, esa fue la consecuencia. El pecado fue que le hizo más caso a su mujer que a Dios. Evaluó, bueno, tengo a Dios, y tengo la tóxica, tengo a mi esposa. Entonces la esposa, pues Dios a veces no viene. Y la esposa la tengo todo el tiempo. Y de que el lunch, y que dame este, que dame el otro, que vete a trabajar, y que levántate temprano. No, pues mejor le hago caso a ella. Y ahí vino el pecado. Maldita será la tierra por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Léalo con entendimiento. Y aquí fue el problema. De tal manera que vino el pecado en el hombre. Y al mundo entró por el hombre. Entonces, ya con el pecado, ya todos heredamos el pecado original porque su genética ya cambió. De tal manera que ya en la genética, en el ADN, ya está el pecado. ¿Y qué es lo que transmite en la eyaculación, en la unión del hombre y la mujer? El pecado. Eso no significa que hoy las mujeres digan, no, yo no tengo pecado. No, es que ya te naciste de pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David. El pecado,
El pecado se transmitió de tal manera que llegó a un punto de que era puro pecado y los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. De tal manera que Dios tuvo que acabar con toda esa generación, pero un hombre halló gracia delante de Dios, un hombre llamado Noé, que se salvó él y a sus hijos. Pero ¿qué cree? Ya también llevaban el pecado. Es por eso que ellos también necesitaban a un Salvador, esperar la manifestación. Bueno, no hay justo ni aún uno. Vamos a empezar a definir esto, dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Incluso María, que necesitó un Salvador. En Lucas 1, 46, 47, cuando ella está con Elizabeth, dice que se fue a visitarla y ella ya había embarazada de parte del Espíritu Santo, y llegó con Elizabeth y le dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. A ver. Pero según la tradición, ella es la que salva. Entonces no necesitaría un Salvador. Ella es corredentora juntamente con Jesús, según la tradición católica. ¿Sí lo ha escuchado eso? Okay. Significa que ella puede salvar a quien ella quiere. ¿Por qué? Porque es la madre de Dios. Y esa expresión es una herejía. Porque le estamos diciendo: no, Jesús, tú fuiste creado. Tú no eres eterno. Pero la Escritura dice que Cristo ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuando todavía no había nada. En el plan de Dios ya estaba. Dice que desde antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, en el plan de Dios ya estaba Cristo inmolado, porque todo fue creado por Él y para Él a través de su palabra. Su palabra es Cristo. Entonces Él fue el que fue creando el fundamento de la tierra, todo esto como lo fue formando. Millones de años, quién sabe, yo no sé. Que si lo hizo en un día, qué sé yo. Para Él 1000 años es como un día. En 1000 años lo hizo la tierra, formó las constelaciones, el universo, los cielos y la tierra. Después, con el poder de su palabra, ya fue poniendo todo en orden cuando dijo: y Dios dijo. Ya no añadió nada, ningún elemento más para la creación, sino de lo que ya estaba. Ahí empezó a ponerlo todo en un orden. La creación de los animales, la creación de los peces, de las aves, y ya no añadió nada, de tal manera que, bueno, me sobró este polvo, ¿qué haré? Hagamos al hombre y semejanza nuestra. Y puso de los elementos de la tierra y formó al hombre. Cuando crea al hombre, lo hace de tal manera a imagen y semejanza de Dios, que le puso los sistemas que necesitaba: sistema digestivo, sistema reproductivo, sistema nervioso, todo ahí. Pero él no estaba muerto, pero no tenía vida. Y lo que hace la diferencia es el soplo de Dios. Y el hombre llega a ser un alma viviente. Y en ese soplo ya iba intelecto. Dios no le enseñó a hablar: diga papá, diga mamá. En ese momento, en ese conocimiento que Dios le transmitió, en ese soplo de vida, lo inspiró de tal manera que conocía tantas cosas el hombre adánico, de tal manera que él pudo ponerle los nombres a los animales, de tal manera que los definen perfectamente. Usted no ve un pajarito así verde con un pico así amarillo, así todo. Elefante, ahí va el elefante. Pues no le concuerda. Digamos un cotorro. Pues no concuerda, porque el elefante, ves el elefante, aunque no sabes ni qué sea, en tu mente, ya en tu conciencia, sabes de que se parece como un elefante y no sé ni qué sea un elefante. Porque así es como Dios obra. Bueno, de tal manera que el hombre, cuando el hombre que después de que pecó quedó destituido de la gloria de Dios. Ahora, no hay justo ni aun uno. Incluso María, que necesitó un Salvador,
En Lucas 1:46-47 dice así: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora, con esto tampoco quiero hacer de María una caricatura, no. Dios la escogió en su soberanía por algo, vio algo especial en ella, de tal manera que se puede honrar, no venerar, honrar, de tal manera porque la podemos llamar bienaventurada. Porque imagínense que Jesús hubiera nacido de Jezabel, santo. No, tenía que ser una mujer digna, y no porque fuera mejor que las demás, sino que a Dios le plació y que iba a tener cuidado de su hijo, porque así como era el hijo de Dios, necesitó la ayuda de una madre, de un padre, quien le enseñara a caminar, quien le cambiara las mantillas, qué sé yo, de darle de comer, de enseñarle a hablar. Honramos la fe de María cuando dijo, hágase lo que Dios quiera con su sierva. Se habla de la humildad. No menospreciamos la labor de María como la labor de Pedro, de Pablo, de Juan, de todos ellos, porque fueron colaboradores apoyando en el ministerio de Jesús. Y a María se le conoce como bienaventurada, porque no nació de todas las mujeres, tenía que nacer de una, y es por eso que es bienaventurada. Entonces, hasta ahí nada más, la reconocemos, la honramos su fe, su confianza que tuvo en el Señor, y nada más. Sigue diciendo en el versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda. Aquí ya está hablando, recuerda, está hablando a toda la humanidad. La única manera de entender es por medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El contexto en ese pasaje, Pablo hace una pregunta, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? Porque dice, ellos buscan señales, los gentiles buscan conocimiento, pero a nosotros nos llaman locos por seguir a Jesús. Y comienza a decirle, porque la sabiduría del mundo Dios la embotó porque no va conforme a su voluntad. Y sigue narrando y diciendo, porque lo más insensato de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Lo más débil de Dios es lo más fuerte de este mundo. Porque una persona puede ser muy acaudalada, muy rica, muy pato más rico, sea quien sea, el que usted me mencione, un Trump, un Bill Gates, el que sea, no se compara con un hombre que tenga las riquezas de Dios. Esos hombres lo único que tienen es dinero. Lo único, pobrecitos, nada más tienen dinero. A diferencia de un hijo de Dios, tiene la paz, tiene la gracia, una paz que sobrepasa el entendimiento, tiene el gozo, un gozo que no tienen ellos, que ellos están preocupados a ver quién se va a quedar con sus millones. No tienen la paz que sobrepasa el entendimiento, porque su paz puede ser porque están estrenando de marca, pero nosotros no estamos basados en eso. Tenga o no tenga, el gozo viene del Señor, que porque si pierden 10 millones de dólares, sienten que están desnudos, cuando nosotros a lo mejor nunca vamos a alcanzar $1 millón. Pero a pesar de todo eso, esto no importa, no interfiere en mi relación con Dios, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Esto es lo que hace la diferencia. Y no solamente eso, sino el conocimiento que tenemos. Por eso dice, no hay quien entienda. Usted no entendía, ¿o no? Usted, oye, uno así entendido yo. No, usted no entendía que usted era un pecador, que apestaba a azufre. Y usted decía, no, yo me baño todos los días. No, hueles a azufre, eres un pecador, vas destinado al lago de azufre.
Eres un pecador, hueles mal, tus obras apestan. Tú no lo creías hasta que se te fue mostrando el Evangelio y se te fue revelando, porque te estaban hablando de Jesús. Y de tal manera como Pedro en la barca, cuando le dijo Jesús, vamos más adentro, pero que habían intentado pescar por toda la noche y que, Señor, pero es que intentamos, tira la red. Y que cuando tira la red eran muchos los peces. Ahí en ese momento Pedro se dio cuenta que Jesús no era una persona cualquiera. Él dijo, apártate de mí porque soy pecador. Reconoció quién era él y quién era Jesús. Vio la santidad de Dios en Jesús. Moisés pudo experimentar la grandeza, la santidad en esa zarza. No vio a un hombre, vio una zarza que no se consumía, vio el fuego y tuvo miedo. Cuando le dijo, quítate las sandalias, se las quitó. No cuestionó, porque ese es el punto de reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Dice la Escritura, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que si las lees a lo mejor no lo entiendes o lo puedes entender de una manera superficial. Pero si nos sumergimos a través de la revelación del Espíritu Santo, vas a encontrar riquezas. En verdad, hermanos, riquezas que te quedas así saciado, te encuentras hasta con más hambre, quieres profundizar más, hasta que el Señor te dice, no, aquí detente. Ya, agarra aire. Salte de la oficina, agarra algo, porque es mucho, hermanos. Yo a veces tengo que salir a agarrar aire, porque no cabe en esta mente, es algo finito. Dios es infinito. ¿Cómo puede caber todo lo infinito aquí en esta cabecita? No, tengo que respirar, meditarlo. Ay, Señor, ¿y cómo se los digo? Y Él dice, bástate mi gracia para exponerlo. Confía en mí. Pero me está enseñando. Ahora, no hay quien busque a Dios. Sigue diciendo, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted no se levantó en la mañana, voy a buscar a Dios. No. Usted estaba buscando llegar temprano a su trabajo. Usted estaba buscando a ver con quién se iba a desquitar. Alguien tenía que pagar los platos rotos que usted quebró. Algo. Tengo que ir a trabajar, ¿por qué? Por eso, por aquello. Pero no consideraste tal vez a Dios. Ahora, no generalizo, pero dice, no hay quien busque a Dios. La Biblia no es el registro de la búsqueda de Dios por el hombre. Usted no puede encontrar un versículo que diga un hombre, voy a buscar a Dios. No. Fue Dios quien buscó al hombre. Dios fue quien llamó a Noé. Fue Dios quien llamó a Abraham. Fue Dios quien llamó a David. Usted no va a decir, no, yo vengo aquí porque yo ando buscando a Dios. No. Y aquellos que buscaron a Jesús era con intenciones. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? O hacerle preguntas capciosas. Pero no porque quisieran igual. No, ustedes me buscan porque ayer les di de tragar y se saciaron. Comieron pan. Querían su sándwich de atún. No. Y los confronta. No, tienen que buscar a Dios por las razones correctas. Y la Escritura dice, no hay quien busque a Dios. Y mire, ni usted buscaba a Dios, yo no buscaba a Dios. Porque Él no era el perdido, los perdidos éramos nosotros. ¿De dónde nos sacó? No se olvide que Dios nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo. Él fue el que tuvo que meter la mano a lo cenagoso para sacarnos. Y a veces que ya sentíamos, ni las manitas movíamos, ya estamos rendidos. Te sacó de los cabellos, te sacó y te lavó, te limpió. ¿Y cuántas veces no ha visto que la misma oveja otra vez se mete a los cenagozos? Y la puerca lavada vuelve a meterse. El perro vuelve a su vómito. Bueno, ya es decisión. Jesús hizo su parte, porque sigue respetando el libre albedrío. No hay quien busque a Dios. La Biblia no registra la búsqueda de Dios por el hombre, sino la búsqueda del hombre por Dios.
Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Desde el Edén. No fue después de que pecó el hombre, no dijo, ¿dónde estaba Dios? ¿No han visto a Dios por aquí? ¿No ha pasado por aquí Dios? No, fue Dios quien vino. Adán, ¿dónde estás? Es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Acaso comiste del árbol que te dije no comieras? La mujer que tú me diste se empezó a justificar. No, y es que mira que Trump, y que ahora que los emigrantes, y que ahora que mira cómo está la economía, empezar a justificarse. Y mira mi esposa, y que esto, y que el vecindario del chavo, y que todo. No. Asuma su responsabilidad. No busque justificarse. Reconozca su pecado. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi Padre. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Hemos fallado todos, hermanos, de una manera u otra, con los hijos, la esposa, el esposo, con el patrón, con Dios. Porque por eso dice Pablo, contra ti, solamente contra ti he pecado, porque primeramente al que ofendemos con un pecado es a Dios. Sí, pero porque ofendimos a los demás, pero tenemos que reconocer que tenemos que ir primeramente con Dios. Es así y después así con los demás. Entonces, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Vino luego, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová. Eso ya no lo dice en Isaías. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero le está diciendo Dios a su pueblo, hey, venga, pongámonos a cuentas. Porque es Dios quien nos está visitando. Porque es cuando Isaías ve la gloria de Dios. Dice, he visto a Dios. Dice que vio en los montes, vio las faldas del Señor. Significa que vio no que tenga faldas el Señor, sino que vio la gloria y dijo, soy hombre inmundo porque he visto a Dios. Y un ángel toma de un carbón ahí encendido del altar de Dios y se lo pone y dijo, tu pecado ha sido perdonado. Y hace una pregunta, dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y luego dice, envíame a mí, en otra porción. Pero ahí le dice, primero que nada, hey, pongámonos a cuentas, tú y yo, acá la secreta. Lo que los demás no saben. David dice, muéstrame mis pecados, aún los que son ocultos, perdónamelos. Porque hay cosas que hemos fallado, que no nos acordamos hasta que, yo le dije eso. O no lo recuerdan, o te acuerdas. Y que como no te pasó nada en ese momento, ya pasó por alto. No. Si te acuerdas de algo que hiciste mal, pídele perdón a Dios. Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Y después se van acumulando. Ahora, por eso Dios dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Sigue diciendo aquí en esta porción, dice, todos se desviaron. Mira, apenas voy al versículo 12, todos se desviaron. En Isaías 53:6, donde nos habla de la crucifixión de Jesús, allá en el Isaías 53, dice, todos nos descarriamos como ovejas. No hay cada cual se desvió por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún sus discípulos salieron corriendo. ¿Se acuerda cuando lo fueron a apresar? Pero ahora, es que así estaba. Él tenía que ir solo a la cruz. Todos lo habían abandonado. Por eso dice, todos nos descarriamos. Porque aún Juan, cuando iba atrás de él, sí, Pedro lo veía así de lejos. Sí, pero no tuviste el valor para llegar
Yo también, yo soy discípulo de Jesús. ¿Qué le hubieran hecho? Lo mismo que a Jesús. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. ¿Se imagina? Tal vez ahí estaba la hija de Jairo, porque fue en Jerusalén. Tal vez ahí estaba uno de los cieguitos que Jesús lo había sanado. Tal vez ahí estaba el paralítico. Tal vez ahí estaba Lázaro, su amigo, el que había sido resucitado. Marta, María, aquellos que comieron de los panes y de los peces cuando Jesús multiplicó los panes. Tal vez ahí estaban los de la boda de Caná, que disfrutaron, que fueron testigos como Jesús transformó el agua en vino. Y aunque lloraban, sí, pero sí sabía que el llorar, eso no soluciona nada. Tal vez te está llorando por su amor de hace 20 años, pero eso no soluciona nada. Está llorando porque le chocaron su carro, pero eso no va a solucionar, no se va a transformar, no se va a todo eso. No. El llorar no puede, manifiesta un dolor, un sentir, una emoción. Pero una emoción no soluciona nada. En cambio ahí muchos tal vez estaban llorando, sí, pero también fueron los que estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Por eso todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que decía el Señor: Padre, si es posible que pase esta copa, que pase. Esa copa estaba llena de la ira de Dios. Y cuando Jesús estaba siendo crucificado, azotado, Dios estaba vaciando la ira en él. Toda la ira de toda la humanidad estaba cayendo sobre él. Por eso todos aquellos que menosprecian el sacrificio de Jesús, ya no hay más salvación, ni en este siglo ni en el venidero, porque es el pecado imperdonable de no aceptar al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Padre será perdonada, la blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea, tú ya sabes, porque tú ya conoces de Jesús. Si no es aquí, vas a ver una cruz por ahí en una iglesia. Sabes quién es Jesús, aunque no hayas tenido intimidad con Él. Sabes quién es Dios. La Biblia no dice: Dios, Buda bendiga América. No, tu billete verde dice: Dios bendiga América. Ahí no dice Alá, ahí no dice, no, dice Dios bendiga América. No puedes pasar por alto la cruz de Cristo, porque cuando el Señor murió dijo: cuando el Hijo del Hombre muera, a todos atraeré a mí. La cruz hizo la división antes de Cristo y después de Cristo. Aún en nuestro tiempo crono se mide antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Nadie puede pasar por alto la cruz de Cristo. Ahora, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay quien haga lo bueno. Y aquí el salmista toma el Salmo 14. Y miren lo que dice. Deje un separador ahí donde estamos. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón. Ahora, ya lo he explicado esto muchas veces. Un ignorante es que no sabe, pero la ignorancia se soluciona con el conocimiento. La necedad, habla de una persona obstinada que rechaza lo que dice que ya sabe. Por eso es un necio. Los niños se vuelven necios. Recoge tu cama. Y no. Sabe que es una cama, sabe que tiene que recoger, pero no lo hace. Es un necio. Como esposos necios, esposas necias, saben que tienen que hacer lonche. Saben que tienen que hacer su labor. Como el hombre sabe que tiene que hacer su labor. Y nos volvemos necios.
Por eso dice necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice? No hay Dios. Pero esa necedad está diciendo que es ignorancia, que no conoce a Dios. No, sí conoce a Dios. Pero se ha mantenido en una obstinación, rechazando, no hay Dios. Pero eso es una locura, porque la misma conciencia que Dios nos dio nos dicta lo bueno y lo malo. Él sabe. Es un necio, así lo dice la Biblia. No un ignorante, tal vez no conoce lo que nosotros conocemos, pero él no puede rechazar y decir de que viene de un creador, porque la Biblia dice, mis genes, hablando de mi embrión, vieron tus ojos. Y el día que esté delante de Dios, quiera o no quiera, crea o no crea, va a estar delante, y sabe, todos saben, porque su conciencia se lo dicta. De que quiera violar su conciencia y decir, no va a pasar nada, después nos morimos y no pasa nada. Cree lo que tú quieras. Por eso dice, por cuanto no le dieron gracias a Dios, ni le glorificaron, Dios los entregó una mente reprobada, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya se cauterizó. No hay Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer con mi cuerpo. Pues puerco. Con su cuerpo lo que yo quiera. Yo soy el dueño dicen las mujeres, soy el dueño de mi cuerpo. Y eso es un feto, eso es algo, eso no es vida. Pero tú sabes. Simplemente eres necio, necia. Cambiar la anatomía del hombre exterior, esto no cambia lo interior, el ADN, lo que ya eres por dentro. Tienes próstata, aunque te pongan una vagina, aunque te pongan eso, que te hagas implantes y todo eso, tu ADN te dice qué es lo que eres, tus huesos te dicen qué es lo que eres. La autopsia va a decir, era un hombre. Y aunque haya ganado concursos de belleza, es un hombre. Pero ¿qué dice? Su necio corazón. Y dice esto, dice Pablo, dice, estos necios, y no solamente estos, sino los que se complacen con los que la hacen. Está hablando de aquellos que están aplaudiendo a aquella persona que gana concursos. Se están complaciendo, se están haciendo partícipes de ese pecado, de la injusticia. Porque es injusticia, es pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Como es injusticia hacernos partícipes de un candidato que viola las leyes y que nosotros digamos amén, aleluya, gloria a Dios. No, la justicia es justicia, hermanos. Y si alguien se declara culpable, es justicia. Y si usted defiende a alguien que es injusto, usted ya se hace parte de la injusticia. ¿Me explico, hermanos? Ya no les gustó, pero así es, esto es justicia, hermanos. No es cuestión de felicidad, de que si quiero me conviene o no me conviene, es justicia. Y Dios le cedió a la humanidad para ejercer justicia y respetar las leyes, sea quien sea. Acabamos de leer en Romanos 2, tú que dices que se han de pagar impuestos, pero tú no pagas. Tú que dices que has de hacer esto y no lo haces. ¿O con qué calidad moral podría decir, maridos de una sola mujer? ¿Qué? Amén, hermanos. Ahora, no estoy diciendo, espero el que entienda, entienda. No estoy acusando a nadie, estoy hablando de la justicia de Dios. Por eso la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. ¿Sabe que por eso hicieron, cómo vino la gobernabilidad al hombre? Cuando un hombre empoderado, llamado Nimrod, empezó a gobernar, pero con soberbia. Hagámonos un nombre y hagámonos una torre, su propio medio de salvación. Habrá algunos que dirán, hagámonos un cerco, lo que sea, su propio medio de salvación. Pero recuerde que no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios, humillándonos ante nuestro Creador. Amén, hermanos. Ahora, todo esto va para mal, hermanos. Y si piensa que estoy hablando de política, bueno, es que ahora sí que no hay uno bueno, no hay justo ni aún uno. Pero mire lo que dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Haga de cuenta, le hizo así en toda la tierra. Tráeme los binoculares. Nada. Tráeme el telescopio. Ni uno. No hay quien haga lo bueno. Dice, todos se desviaron, a una se corrompió. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Ve cómo esta porción está hablando de todos del Antiguo Testamento? Miren lo que sigue diciendo: sepulcro abierto es su garganta. Un sepulcro abierto, bueno, ¿qué es lo que hay en un sepulcro? Bueno, cuando alguien muere, pues hacen el hoyo. Pero se puede llamar sepulcro cuando entierran a un muerto. Tal vez lo pusieron ahí, pero sepulcro abierto, ¿de qué serviría que estuviera ahí el muerto? Tarde que temprano va a empezar a ¿qué? A oler, ¿no? Y cobremos sentido de que tapadito, pues ahí te ves más bonito, te hueles más bonito. Pero si está abierto, por el proceso de descomposición empiezan a soltar esos gases que huelen mal. Si apachurran un perro, empieza a oler con los días. Un venado, cualquier animal, por la descomposición. Pues sabía que el hombre es el que apesta más. No sabía nada. Bueno, se lo estoy diciendo. De tal manera que, ¿qué es lo que hay en los sepulcros? Muertos. Y empieza a apestar. Pero déjele digo esto, cuando dice sepulcro abierto, es que su garganta. Okay. Significa que no está hablando de la tierra, ya lo está llevando a una persona que tiene su boca, y no estamos hablando de un mal aliento o que se echó sus cebollitas asadas. No, estoy hablando de que lo que habla, la boca habla de la abundancia del corazón. El que tiene a Cristo en su corazón hablará palabras de vida eterna. Pero el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si no es Cristo, es lo muerto. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si usted no tiene la vida, Cristo en su corazón, ¿qué es lo que va a salir? Lo muerto, no hay de otra. Y por eso dice, sepulcro abierto es tu garganta. Sepulcro porque hay muerto. Y el muerto apesta. Y una persona que empieza a decir chismes, maldiciones, calumnias, está sacando palabras muertas, no palabras de vida. ¿Se acuerda que Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque todo lo que hablaba Jesús traía vida. Tabita, levántate. Lázaro, sal fuera. Porque solamente lo que tiene vida produce vida. Lo muerto no. Cuando usted empieza con calumnias, con mentiras, con chismes, con todo, está matando a la persona. Y tal vez no se está dando cuenta, pero es como están dándole puñaladas por la espalda. Cuando hablan del pastor, cuando hablan, me están matando. Ay, no. Pero eso es, hermanos, cuando empiezan a hablar mal. Por eso que tenemos que ser responsables por lo que hablamos. Y lo muerto apesta. Aunque una persona hable cosas bonitas y su corazón está podrido y muerto, sus palabras apestan delante de Dios. Señor Jesucristo les dijo, esta generación no entiende, esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Porque nosotros tal vez podemos hacer expresiones, pero
expresiones naturales, el trabajo, cualquier cosa, pero cuando hablamos de lo espiritual, la boca habla de la abundancia de lo que hay en el corazón. Y si una persona está diciendo maldiciones y todo, cuando yo los escucho, ay, así está tu corazón. Pero cuando usted ve a una persona, Dios le bendiga, buenos días, todo es, o sea, de buen ánimo, tal vez está sufriendo, tal vez está dolido, perdió su ser querido, y a pesar de todo dice, buenos días, a pesar de todo dice, gloria a Dios, o qué bonito día, no se está quejando por el día, y que está lloviendo, no, dale gracias a Dios en todo y por todo. Escuchen la enseñanza de ayer, cuán grande es Dios. Sigue diciendo, con su lengua engañan. En el Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Cuando habla de sus entrañas, habla de adentro del corazón, habla la boca. Dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Porque es lo que dice, con su lengua engañan. Y luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides viene de la palabra petén, que significa retorcer. Así le pusieron a esta víbora, petén. Pero es una víbora egipcia, se cree que es como una cobra egipcia, pero que tiene colores y que tiene como brillantitos así en lo que es en la cabeza. Era la descripción que daba el diccionario. Pero esta víbora tenía una peculiaridad de que era pequeña, pero era de las más venenosas que existían, y todavía existen tal vez. Pero dice, áspid viene de la palabra petén, que viene de la palabra retorcer, una víbora que se retuerce. Y también habla de una serpiente pequeña, muy venenosa en extremo. Se cree que fue las serpientes que le pusieron a Cleopatra. Ella lo pidió así porque fue un suicidio. Y ella se puso ahí en un canasto y la serpiente pues, rápidamente le picaron, inyectaron el veneno. Y no había cura, no había antídoto para ese veneno. Entonces, pues ahí murió. Pero dice, pero también se menciona en relación a encantadores y seductores. Esta serpiente tenía la habilidad o característica de seducir a su presa, como los ratones. Se le quedaba mirando y no se movía. Y el otro quedaba cautivado y se acercaba, quedaba tan cautivado que se lo devoró. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, porque con lisonjas, oye, si te fijaste, y ya viste el pastor, y empieza así, y se va acercando, y el otro ya terminó, sí, ya te mordió, ya te inyectó su veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Una persona amargada de corazón, solo saldrán palabras llenas de ira, acompañadas de maldiciones, y de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona amargada, aguas. Lo único que va a salir, no importa quién sea, un comentario, algo así, tu vecino compró una troca, sí, pero pues se va a devaluar, lo que le va a costar. Habla de su amargura, que si en el trabajo te dieron una promoción, ahora voy a tener que pagar más taxes. De todo ve algo amargo. Pero eso solamente refleja de lo que hay en el corazón. Que si los hijos lograron un triunfo, llegaron contentos, pues sí,
A ver si me alcanzas, yo tenía 2 o 3 a tu edad, y que empiezan a hablar de su amargura. Pero una persona amargada, mire, habla de algo pasó en su vida. Estoy completamente seguro, por lo que me dice la Biblia, que una persona que está amargada es por algo que le hicieron, ya sea algo justificable o algo injustificable, y alguien tiene que pagar los platos rotos. Lo malo es de que se arraiga tanto la amargura y crece esa raíz y crece, que al último ya hasta se le olvidó por qué se amargó. Tal vez se amargó con el papá, porque la maltrató, porque vio el maltrato de su papá con la mamá. Ahora sí es feminista y todos los hombres son malos. Todos esos son malos. Alguien tiene que pagar los platos rotos, que paguen de mi amargura. ¿Cómo me siento? Alguien que llega a ser una persona amargada, que hasta llega a vivir y se alimenta de la amargura de los demás, que saben que lo odian, que lo aborrecen, y él en vez de humillarse los trata con más despotismo. Caminan, su postura. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo estaba así. Yo era jefe en compañía. Llegaba y sí, y todos corrían. Y yo quería convivir con ellos. Pero como era jefe, yo tenía que guardar mi postura. Eso me lo creí cuando alguien me lo dijo. No, es que como eres el jefe, que te respeten. Llegaba yo, ponte a hacer esto. ¿Ya terminaste aquello? ¿Ya hiciste esto? Oye, ven para acá. ¿Qué hiciste con esto? Y esto y lo otro. Los traía al hilo. Y hacíamos producción. Era el departamento que más generaba dinero. Sí, pero reconozco que muchos de ellos me veían como una persona amargada y tenía que poner mi cara de limón. Y el hecho de que un día me dijo mi hermano, no, es que es tu posición, tienes que ser el malo. Y yo me la creí, aunque no sabía de esto, de que era mejor tratarlos con humildad. Yo no conocía de la Biblia. Si Dios me dio la oportunidad de estar en una posición así, ahora sé cómo dirigirme con las personas, con respeto, con humildad, tratarlos con misericordia. Es lo que hago en las iglesias donde voy. Cuando me presentan casos, a ver, ya evaluar, que no, sí, y aplicar esto con sabiduría y misericordia. Pero en aquel tiempo no, yo era el juez insobornable y me respetaban por lo que sabía, porque a todos podía tener a todos trabajando y a todos sabía qué era lo que tenían que hacer. Y cuando tú haces esto, tú haces esto otro, y se sorprendían cuando lo juntaban todo y todo quedaba como al pie de la ley. ¿Cómo le hizo? Pues que yo ya lo visualicé. Dios me había dado una gracia para inventar, fabricar y hacer cosas. Pero yo era el que me quemaba las pestañas. Tú hazme esta parte, tú hazme esta otra parte. Todo. Se quedaban asombrados. No me estoy jactando, pero a lo que voy es de que eso no justificaba mi comportamiento. Estaba amargado y estaba ganando muy buen dinero, pero aún ni el dinero satisfacía mi hambre, mi sed de justicia, porque quería ser reconocido. Sí, me reconocían por el trabajador, pero no como una persona justa, no como una persona humilde. Por eso no se me olvida de dónde me sacó el Señor. Pues también hay que platicar las malas, ¿no? La boca está llena de maldición, de amargura. Una persona amargada de corazón solo saldrán palabras llenas de ira, acompañadas de maldiciones. Y de la abundancia del corazón habla la boca, porque solamente de una llave puede salir agua dulce o agua salada. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Sigue diciendo, sus pies
se apresuran para derramar sangre. En Isaías, no sé si lo tengo aquí, Isaías 59, 7 al 12, dice así: sus pies corren al mal, para el mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos. Sus verdades son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y ha venido tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Versículo 10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos en tiendas como sin ojos. Tropezamos a medida como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lástimamente como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y con nosotros nuestros pecados. Versículos 16 y 17 dice así: quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Versículo dice: no hay temor a Dios delante de sus ojos. No hay temor a Dios delante de sus ojos. En Eclesiastés 12, del 13 al 14, el fin de todo discurso es esto. Lo escribió Salomón en Eclesiastés. Y al terminar su obra dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. La pregunta es: ¿cómo es que llegamos a esta condición todos los seres humanos de ser culpables? Como nos llama aquí, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es que llegamos a esta condición todos los seres humanos? Pues habiendo conocido a Dios, como nos dice Romanos 1, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracias. La diferencia entre los del mundo y nosotros es de que debe de haber un corazón generoso, un corazón de gratitud, un corazón que esté lleno de bondad hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, habla de esas generaciones, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, nos envanecimos en nuestros razonamientos, y nuestro corazón se hizo necio y se entenebreció. Eva fue engañada, pero no inocente, pues ya conocía a Dios. Pero Adán no fue engañado. Él decidió obedecer a su mujer más que a Dios. La mujer le creyó más a la serpiente que a Dios, pero el hombre no fue engañado. Él decidió voluntariamente y puso en la balanza en su corazón las palabras de su mujer más que las palabras de Dios, y cayó en idolatría. Porque todo lo que nosotros pongamos en nuestra relación con Dios, sea padres, hijos, trabajo, lo que sea, la esposa, el esposo, más que a Dios, eso ya se llama idolatría. Por eso el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas.
buscar el reino de Dios y su justicia, y Él pondrá las añadiduras. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus cosas materiales, tus familiares, son las añadiduras. No estamos menospreciando como aquellos ermitaños que se apartan y se olvidan de la familia porque no creen lo mismo. Pero Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán de aquel del cual nunca han oído? Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal de la tierra para preservar el evangelio. Aislados no vamos a poder hacer nada. Que Dios nos dé sabiduría, que aprendamos del que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor Jesucristo, Él no vino por sanos, sino por los enfermos. Yo no pretendo salvar a nadie aquí. Dios nos está dando la palabra de Dios a cada uno de nosotros para ir y presentar el evangelio en el trabajo, en la casa, con todos los demás. Porque un día estaremos delante de Dios y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con esta enseñanza? ¿Qué hiciste con la del domingo? ¿Qué hiciste con...? Y ahí va a estar todo escrito, hermanos. Y un día le vamos a rendir cuentas. Y por el amor de Dios, se lo digo con todo el amor del Señor, no se quede con lo que Dios le ha dado. No esté acumulando, nada más llenándose de palabra. Porque en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo, oyó e hizo. Pero el insensato nada más oye, y qué bonito, y amén, gloria a Dios, aleluya, pero no hizo nada. ¿Ve cómo ahora sí ya el Señor ya nos confronta? Termino con esto. Pero sabemos, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, entiéndase los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante Pablo dirá a los gentiles, bueno, yo no sabía que pecar era malo, hasta que me dijo la ley, eso es pecado. Entonces la palabra me mató. Significa que morí espiritualmente. No significa de que en ese momento llegó la muerte, sino que vino la convicción de pecado. Y que ahí en ese momento tenía que apelar a la gracia de Dios. Aquí sigue hablando de los judíos que tenían ventaja sobre los gentiles por el conocimiento, como comenzó el capítulo 3. ¿Qué ventaja tienen los judíos de la palabra? Mucha, porque tenían las promesas, tenían tradición, tenían cultura. Pero el gentil tampoco será justificado por la conciencia de su pecado. Él no va a ser justificado porque su conciencia le va a decir, sí te dije que no te lo robaras, que no te lo comieras, que no le pecaras, pero tú no me hiciste caso. Y regresa la conciencia. Ya el hombre queda desarmado. Todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno, que es por naturaleza. Por eso Pablo presenta a todo el ser humano como culpable delante del justo juicio de Dios. Y el el veredicto contra el hombre es culpable. Pero espere un poco. Es necesario que para afirmar la sentencia, el juez tiene que tomar el mazo. ¿Se ha visto en las cortes? Al menos en las películas. Espero que usted nunca esté en una. Cuando dice el juez, dice, ya da la sentencia, ya eso dice, lo declaro culpable. Póngase de pie. Y se pone de pie el acusado, el abogado, como defensor, y luego dice, lo declaro inocente. El mazo. Y ya, dando el mazo es que ya se acabó. O va a decir, o lo declaro culpable, lo sentencio al lago de fuego por una eternidad, y ¡paz! El mazo, se acabó. Los jueces tomaban unas varillas y hacían sus decretos, y lo que decía Faraón ya no se podía cambiar, eran decretos. Pues lo que hace el juez, en otra forma, toma el mazo y ¡paz! Suena. Y hasta aquí estamos entendiendo de que todos
somos culpables. Amén. Pero para que se vaya a dormir tranquilo, continúa el versículo 21 en adelante, la gracia de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Despedimos a nuestros hermanos. Dios les bendiga.